¿Qué tal, hermanos de verdad y vida? Es un gusto poder saludarles nuevamente y también a todas las personas que van a acceder a escuchar este material que les voy a compartir a continuación y siempre deseando que estén de lo mejor en medio de estos tiempos turbulentos, ¿no?, que estamos atravesando aún. Pero el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y gracias a Él es que seguimos estando con vida y vale la pena agradecerle por todo lo bueno y también, como no, por todas aquellas cosas que vemos como malas, ¿no? Así que vamos a iniciar un estudio más de la carta a Filemón y voy a iniciar diciéndoles que vamos ya en el versículo 19 y 20, de lo cual ya cada día más estamos muy cercanos. Terminamos en el versículo 25, que es el último, y el día de hoy vamos a analizar dos más. Ya estamos muy cerca de finalizar la carta y es posible que este estudio lo vayamos a finalizar, o más bien que el próximo estudio de otro libro es muy probable que lo vayamos ya a hacer en la iglesia, así que estemos orando por ello, que ya queremos ver cada uno de los hermanos, ¿no? Y poder disfrutar de ese tiempo de intercambiar todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Pero bueno, comenzamos diciendo que en el versículo 19 Pablo dice que la carta él la está escribiendo de su propia mano. Estamos aquí utilizando la versión Reina Valera 1960. Reina Valera 1960 es la versión que estamos utilizando en esta ocasión. Y lo que vemos es que anteriormente Pablo en el versículo 17 y 18 le está pidiendo a Onésimo, perdón, le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo, que lo perdone, que si le ha perjudicado en algo, que se lo cargue a su cuenta. Y así termina el versículo 18. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y en el versículo 19 que vemos a continuación sigue la línea de pensamiento. La línea de pensamiento dice, si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y si seguimos leyendo, dice, yo lo pagaré. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Sigue con la idea de que para Pablo las relaciones sociales que han sido rotas necesitan solucionarse y necesitan restablecerse esas relaciones interpersonales. Pero también Pablo sabe que a veces hay un costo, a veces las heridas que quedan en el pasado siguen estando tan presentes en la mente de las personas y no es tan fácil en la idea del perdón. Como lo vimos la vez pasada, así es, Luis dijo que es muy bonita la idea del perdón hasta que nos toca vivirla a nosotros, hasta que nos toca vivirla de manera personal e íntima, es cuando no nos gusta tanto la idea de perdonar. Entonces Pablo sabe y está consciente que hubieron cosas que necesitan restaurarse y en este caso Pablo dice, yo sé que él te ofendió, te dañó y aún hasta muy probablemente causó daños materiales, económicos, y si algo te debe en ese aspecto, cárgalo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y como vimos la vez pasada también, estas palabras de Pablo son muy interesantes porque Pablo está diciéndole esto desde la cárcel. No sabemos cómo pensaba pagar la deuda si es que Filemón llegara a cobrar la deuda. Entonces dice, Pablo aquí dice algo interesante, yo Pablo lo escribo de mi mano. Aquí hay dos cosas que pudiéramos concluir. Algunos escritores del Nuevo Testamento, perdón, algunos comentaristas del Nuevo Testamento dicen que es muy probable que alguien más haya estado escribiendo la carta de Filemón, o sea, que Pablo muy probablemente le estaba dictando a alguien. Y en el versículo 19 sería como que Pablo toma la pluma y empieza a escribir de su propia mano. Esa es una de las cosas que dicen algunos comentaristas. Pero la otra interpretación es que el versículo 19 más bien dice que Pablo
escribió toda la carta de Filemón y solamente en el versículo 19 está haciendo el énfasis en que si él está escribiendo la carta, que él confíe, que Filemón confíe en Pablo, que él le va a pagar, que él está escribiendo, que él va a cumplir con su palabra. Así que yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Entonces lo que podemos aquí entender es que lo más probable, a mi entendimiento, es que Pablo haya escrito toda la carta de Filemón con su propia mano, y en el versículo 19 él hace el énfasis de pagarlo. Yo lo pagaré. Entonces es la misma idea del estudio pasado. Él está queriendo dar a entender que no se va a quedar así ese daño, que él va a restablecer el daño hecho si es que hubiera algún daño. Pero Pablo dice algo interesante después: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aquí casi no se nota en la versión Reina Valera, pero por ejemplo, si nosotros leemos, si nos damos cuenta y empezamos a leer la carta, vamos a darnos cuenta que lo que Pablo le dice, si revisamos otra traducción, por ejemplo, versículo 17 dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado, te debe, cárgalo a mi cuenta. Y versículo 19: yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. O sea, en cierto sentido, lo que Pablo está diciendo es: yo te voy a pagar lo que muy probablemente te dañó Onésimo. Pero también, en cierto sentido, dice Pablo, recuerda que tú me debes lo que eres. ¿A qué se refiere con eso de que tú me debes lo que eres? Muy probablemente a lo que se esté refiriendo Pablo aquí es que Pablo fue utilizado como un instrumento para que Filemón conociera del Señor. Aquí no sabemos en realidad a qué se refiera Pablo con eso, pero por el contexto de la carta y por la manera en que lo dice, es muy probable que Pablo se esté refiriendo a que de alguna manera Filemón llega a conocer a Cristo por medio de Pablo. O sea que Pablo fue un instrumento para que Filemón fuera salvo. Ahora eso cabe preguntarnos de qué manera, porque aunque muchos dicen que muy probablemente Filemón se haya convertido directamente del ministerio de Pablo en un viaje que haya hecho a Roma o a Colosas, lo más probable, dicen algunos comentaristas, es que Pablo haya enviado a Epafras a Colosas. Epafras era el pastor de Colosas, era al parecer el plantador de la iglesia de Colosas. Y lo que muy probablemente sucedió es que Epafras le haya compartido a Filemón en Colosas. Y Pablo le dice: tú me debes lo que eres porque yo envié a Epafras a Colosas. En cierta manera tuve que ver con tu conversión, así que tú me debes a mí en el sentido espiritual. Entonces dice Pablo, para aliviar la tensión que existe, ¿no? Porque la tensión que existe es que Filemón fue dañado, muy probablemente por Onésimo, y ahora le dices: sí, Onésimo te debe, Onésimo te causó daño, pero recuerda que también en un sentido tú me debes la vida, en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, es algo que no te quiero decir. Como muchas veces nosotros nos referimos a alguien, ¿no? Cuando queremos no decir algo, pero lo tenemos que decir. Muchas veces cuando nos sucede eso y vemos a una persona, lo que normalmente expresamos y decimos es: oye, no quiero decirte esto, pero creo que estás haciendo mal. No sé, ¿no? Cuando nosotros queremos enfrentar a alguien, muchas veces iniciamos o nos introducimos con esa frase: no me gustaría decirte esto, pero te lo voy a decir. Es muy similar a este dicho lo que Pablo está haciendo aquí: por no decirte que aún tú mismo me debes lo que eres, o te me debes también. Así que
aquí podemos poner que Pablo fue un instrumento de conversión. Pablo fue un instrumento de conversión en la vida de Filemón. Entonces sí, en ese sentido, vemos que Pablo de alguna manera tuvo que ver en la conversión de Filemón. Y otra de las cosas que podemos ver es que una de las cosas que podemos notar también, además de que Filemón le debe en un sentido la vida espiritual a Pablo, en el sentido de que fue un instrumento, en el sentido de que Pablo obedeció la voz del Señor. Entonces, otra de las cosas que podemos notar, aparte de esa, es que Pablo no quiere comprometer en la preocupación. Lo voy a escribir para que la idea esté presente en sus mentes, y si lo quieren leer, en la preocupación de Pablo, por la relación entre Onésimo y Filemón. Pablo no quiere tampoco comprometer a Onésimo en una deuda. Es muy probable que si Pablo no tenía tampoco con qué pagarle a Filemón, pues en dado caso de que Filemón decidiera cobrarle a Onésimo, la preocupación de Pablo es que quiere que esa amistad se restablezca, de que esa relación social se vuelva o vuelva nuevamente a haber una amistad ahí que había sido rota. Pero Pablo está consciente de que al Onésimo arriesgar a ir a dar la cara a Filemón por lo que él hizo, era muy probable que el Filemón decidiera cobrarle por los daños hechos. Entonces Pablo en cierto sentido no quiere comprometer tampoco a Onésimo en una deuda monetaria o en una deuda de gratitud inclusive, que Onésimo se sintiera obligado a agradecerle a Filemón monetariamente, aunque no es algo bueno. Pero creo que la preocupación de Pablo es: si Onésimo no tiene nada, entonces quiero que Onésimo cuando restablezca su relación con Filemón, no quiero que vaya a haber una deuda económica que le deje a Onésimo, o una deuda de gratitud. Entonces eso es también lo que Pablo quiere dar a entender cuando dice: yo lo pagaré. Así que es la preocupación de Pablo que se deja ver aquí en el texto. Y pues bueno, yendo al versículo siguiente, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Aquí vemos otra de las cosas. Vemos un enfático sí, una palabra muy, muy fuerte. O sea, me refiero al énfasis. Es una palabra que pone el énfasis muy, muy fuerte. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti. O sea, sí, quiero tener un provecho de ti. Por favor, hermano, no me niegues la petición que te estoy haciendo. Y bueno, aquí hay algo interesante que también encontré, y es que aquí la palabra provecho es una palabra que es
una palabra griega que es onaimen. Y yo no sé si ustedes se acuerdan o recuerden, pero dijimos anteriormente que el nombre de Onésimo significa útil. Y pues aquí vemos la misma palabra, aunque anteriormente vimos la palabra como un sustantivo, y en esta ocasión vamos a ver la palabra como un verbo. La palabra provecho, aunque aquí casi no se nota, aquí más bien es como si se parece mucho a un sustantivo o a un adjetivo. Ahí me perdonan un poco la gramática, no estoy muy seguro de ello. Pero en el griego original, la palabra provecho es un verbo. Es un verbo y es un verbo muy poco común que se utiliza en el Nuevo Testamento. Es un verbo con un modo muy extraño, pero que está presente en algunos pasajes. Es un modo optativo. Solamente voy a decir en cuanto a esto que el modo optativo es el modo del deseo. Pablo está deseando recibir algún provecho de Filemón. Y esta palabra también vale la pena mencionar que es un hapax legomenon. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que esta palabra es la única ocasión que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Onaimen. La palabra onaimen aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento y es aquí en Filemón 1:20. Y esto, aunque tampoco en nuestro español no se deja ver, pero lo que está pasando y sucediendo aquí es un juego de palabras. Y déjenme escribir algo. Los juegos de palabras eran muy apreciadas en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pablo. Y aquí vemos un juego de palabras muy interesante. El juego de palabras, entonces, lo que le está diciendo en cierto sentido a Filemón es: sí, hermano, tengo yo algún onaimen. La palabra provecho es un sinónimo de útil, y lo que podemos notar que la palabra en el griego tiene la misma raíz, onaimen, onésimo. Entonces lo que le está pidiendo de favor de manera sutil es que Pablo le sigue hablando el mismo tema de Onésimo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, tenga yo algún Onésimo de ti en el Señor, entonces conforta mi corazón en el Señor. Y aquí vemos también otra palabra interesante. Esta palabra, corazón, en el griego es una palabra que ya se utilizó anteriormente. Por ejemplo, si nosotros vamos y revisamos en el versículo 7, nos vamos a encontrar con que Filemón era una persona que había confortado los corazones de los santos. Ya Pablo había descrito a Filemón como una persona activamente en el ministerio, una persona que se preocupaba por los santos. Así que lo que notamos es que Pablo dice: bueno, así como has consolado los corazones de las personas con tu servicio a Dios, así también me gustaría tener un provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón. Esa es una de las cosas que Pablo está haciendo referencia a lo que él estaba alabando anteriormente de él. Que Onésimo era una persona que se preocupaba por los demás. Y esta palabra corazón también se utiliza en el versículo, aparte del versículo 7, también se utiliza en el versículo 12, por lo cual vale la pena comparar estas palabras de Pablo a Filemón. Y en el versículo 12 sucede algo interesante. Cuando Pablo estaba hablándole acerca de Onésimo, dice que
Onésimo en otro tiempo había sido inútil en el sentido espiritual, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Versículo 11, y en el versículo 12 dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Con él va mi propio corazón. Eso lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Debido a que en la carta a Filemón en la Reina Valera no lo traduce como con él va mi corazón, no lo traduce de esa manera la Reina Valera, pero en Nueva Versión Internacional sí lo traduce con él va mi propio corazón. Inclusive aquí lo voy a anotar, que la NBI en el versículo 12 sí lo traduce con él va mi propio corazón. Y también en la versión la Biblia de las Américas también va a decir que cuando envíe de vuelta a Onésimo, le envía como si fuera su propio corazón. O sea que Pablo ve a Onésimo como una persona muy amada, muy querida con él, y es como que estuviera enviando su propio corazón. Entonces en este juego de palabras vemos que Pablo está hablándole de manera muy sutil, muy no queriendo ofender a no queriendo ofender a Filemón, pero también tomando en cuenta que para Pablo el hecho de que Filemón aceptara la petición que le está haciendo Pablo iba a ser de gran valor para Pablo. Así que dice, conforta mi corazón en el Señor. Otra de las cosas también que podemos notar en este texto es que al conceder la petición, déjame lo voy a escribir, al conceder la petición, Filemón, al conceder la petición, Filemón elevará el espíritu de Pablo, y mitigará sus temores y preocupaciones. Sus temores y preocupaciones sobre su hijo Onésimo. Sobre su hijo Onésimo. Hijo en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, lo que Pablo está esperando es eso, que si le concede su petición, de alguna manera va a aliviar sus temores y preocupaciones acerca de la relación, acerca de Onésimo. Ahí vemos entonces el corazón de Pablo. Pablo está interesado en que las relaciones sociales que se han roto, que se restablezcan. Ese es el deseo. El deseo es que también de alguna manera indirecta Pablo está queriendo que Onésimo ya no sea esclavo de Filemón. De alguna manera indirecta, no de manera, sí, de manera indirecta porque no lo está haciendo directamente, está atacando el sistema de la esclavitud, está terminando, está poniendo las semillas para que ya no se utilice este sistema en la sociedad, el sistema de la esclavitud, que le reciba, que le perdone, y como bien vemos, no es fácil, y aquí hay algo que necesito notar y quisiera que ustedes lo vieran junto conmigo, que es en la versión que estamos utilizando nosotros en Reina Valera, se utiliza 2 veces la palabra en el Señor. Y aquí vemos en el Señor y también vemos aquí en el Señor. Aquí vemos 2 veces la palabra en el Señor. ¿Por qué vemos la aparición de esta palabra 2 veces?
¿Por qué la vemos? Y creo que la respuesta surge aquí de que el perdón, un perdón de todo corazón, un perdón que no sea de la boca hacia afuera, requiere que sea hecho en las fuerzas del Señor. Y aquí déjenme también escribir lo que le está pidiendo Pablo es que Filemón otorgue el perdón en el poder que deriva del Señor y no en sus propias fuerzas como para agradar al hombre. Entonces, hermanos, lo que nos deja aquí la enseñanza, quiero tomar una o dos o tres aplicaciones para nuestras vidas, es que una de las cosas es que cuando nosotros perdonamos a alguien, es importante hacerlo en el poder del Señor, en las fuerzas que derivan del Señor, porque cuando tratamos nosotros de utilizar nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Inclusive en el mundo, hay relaciones que se echan a perder y que sí, una o la otra persona, o sea, me refiero a que las personas que no conocen de Dios pueden otorgar el perdón, pero hacerlo sin Dios nunca va a alcanzar el estándar perfecto, moral, el estándar absoluto de Dios. Nunca va a alcanzar ese estándar. O sea, nunca vamos a alcanzar la perfección en las cosas que Dios nos pide hacer, porque nuestro corazón, como dice la Biblia, es un corazón que alberga mucha maldad. Y lo que Pablo le está diciendo, si vas a, a beneficiarme en un provecho, en recibir a tu amigo Onésimo, hazlo en el Señor, porque si no, eso no va a agradarme, en cierta medida es lo que le está diciendo, o no va a agradar al Señor más bien. Eso también nos deja a nosotros la enseñanza que cuando nosotros perdonemos, que roguemos a Dios por un perdón que sea verdaderamente del corazón, que no sea un perdón que sea la fuerza, que sea solamente por quedar bien con una persona, que no sea simplemente porque algunos cristianos a veces perdonan solamente porque es mi deber y quiero que en la iglesia no me vayan a ver con malos ojos de que no perdoné. Sí, voy a perdonar, voy a decir que sí, pero en mi corazón todavía se alberga mucho rencor, mucha maldad en contra de las personas. Entonces es imposible perdonar a las personas sin el espíritu correcto, o sea, sin la ayuda del Señor mismo, sin la ayuda de su Espíritu Santo que nos ayude en la santificación. Esa es una de las cosas que necesitamos resaltar, que el perdón tiene que ser de corazón en el Señor. Y otra de las cosas es que qué bonito es que Pablo en cierto sentido diga que él tuvo que ver con la conversión de Filemón. Cuando yo leía esto me preguntaba a mí mismo, ¿cuántas personas podrán decir de mí lo mismo? Que digan, ¿no? De alguna u otra manera, Carlos tuvo que ver en mi conversión. Es que yo le escuché a él, le escuché a él predicando, es que yo recibí algunas palabras de él que me animaron, ¿no? Qué bonito sería eso. Y con esto les quiero compartir una anécdota que yo tuve hace mucho tiempo. Resulta que me invitaron a una radio a compartir una predicación aproximadamente en el año 2011. Y recuerdo muy bien que cuando me invitaron a predicar, a compartir a esta radio cristiana en el país de Guatemala, eh, recuerdo que cuando compartí con todo mi corazón. Cerré mis ojos, oré, teniendo un micrófono enfrente de mí
y las personas que estaban controlando el sonido, eh, yo cerré mis ojos y comencé a orar y comencé a predicar. Al concluir con la predicación, los que estaban ayudándome con el sonido me dijeron, ¿sabes qué? Tienes algunas llamadas en la línea. Y una de las llamadas que recibí me impactó mucho porque él me dijo, esta persona me dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo no sé cómo te llamas, no sé ni quién eres, pero te quiero contar lo que pasó. Quiero decirte que ahorita que te escuché predicar, me llamó la atención tu predicación. Entonces lo que yo hice fue llamar a toda mi familia. Llamé a toda mi familia que vinieran a escuchar la predicación. Y cuando los llamé, dice, ¿sabes qué pasó? Mi familia y yo terminamos en el piso de nuestra sala, arrodillados, clamando a Dios. Eh, en esa ocasión yo hablé acerca del llamado que Dios tiene para cada una de las vidas, que Él ha restaurado, que Él ha llamado. Y estaba yo hablando acerca del llamado. Y Él me agradeció y me dijo, te doy las gracias porque el día de hoy Dios nos ha hablado y animado a que tenemos que levantarnos y tomar el llamado que Dios nos ha hecho. Y qué bonito. Y en esa semana que yo prediqué, me llegaron muchos mensajes a mi celular. Les dejé mi número de teléfono y me estuvieron llegando muchos mensajes de muchas personas de varias partes de Chiapas y de Guatemala, agradeciéndome porque de alguna manera yo fui utilizado por Dios como un instrumento para que muchas personas retomaran su llamado. Y es algo que yo agradecí profundamente al Señor, es algo que yo agradecí a Dios por haberme utilizado, porque si te pones a pensar en tu vida, muchas veces tu vida, o por lo menos yo a veces tengo ese sentir, Señor, a veces me avergüenza ser utilizado por ti, o a veces digo gracias por la misericordia, porque a pesar de todo lo malo que nosotros somos, aún en medio de toda la maldad que hay en nuestros corazones, nos sigues utilizando. Así que mi hermano, mis palabras para ti el día de hoy son animarte a que utilices tu vida para el servicio a Dios, para que utilices tu vida para que ayudes a otras personas a que restablezcan sus relaciones personales. El Evangelio, como vemos en esta carta, el Evangelio, como lo vemos en la carta de Filemón, penetra cada cosa en la sociedad, transforma las relaciones sociales. Y Filemón, la carta a Filemón, es un claro ejemplo de que el Evangelio no tan solamente cambia a una persona en lo interior, sino que también cambia las relaciones sociales en el exterior. Comenzando, claro, desde adentro, desde el interior, Dios hace cambios en medio de las relaciones sociales. Y Dios puede utilizar tu vida para hacer este tipo de cosas. No importa tu trasfondo social, no importa tu preparación, no importando de dónde vienes, tu origen étnico, no importando si tú consideras que eres el menos importante de tu familia, no importando si tú dices que yo no tengo estudios, no importando nada de eso. Claro que no estoy menospreciando aquí el estudio ni la preparación, pero a una persona que no se ha preparado puede llegar a ser utilizada grandemente por Dios. Estaba yo leyendo hace ratito que eh, muchas personas están siendo utilizadas de maneras sorprendentes. Leía un artículo hace ratito que un fotógrafo profesional nunca se imaginó que terminaría siendo un youtuber que llevaría el mensaje del evangelio a través de sus redes sociales. Este youtuber, resulta que él se preparó para ser un fotógrafo profesional y terminó compartiendo el evangelio en las redes sociales. Y el día de hoy, él es un fotógrafo que no tiene mucha preparación en lo académico para hablar sobre temas teológicos y apologéticos, pero él ahorita está entrevistando a eruditos en el tema de la teología, de la apologética, y cómo es que Dios utilizó a esta persona sin mucha preparación.
Dios puede llegar a ser lo que menos imaginas con tu vida. Así que ánimo y les dejo con este estudio que espero sea de mucha bendición. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.